Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Una vez más, un jueves nos juntamos para compartir la palabra del Señor y para alabarle, para compartir la oración juntos. Les invito a orar para pedir la presencia del Señor en esta noche y demos gracias a Dios. Amado Dios, bendito Señor, primeramente, Señor, pedimos que tú estés cerca de nosotros en estos tiempos que vivimos. Algunos se sienten solos, pero sabemos que tú estás con ellos. Algunos se sienten tristes, pero sabemos que tú les das gozo. Ahora pedimos que tu presencia ilumine nuestras vidas y corazones, Señor. Pedimos que tú vengas a nosotros en esta noche, nos hables y recibe toda nuestra adoración. Dios Santo, agradecemos por la vida y por todo cuanto sin merecerlo tú nos das. Agradecemos, Señor, por las cosas que recibimos, a veces pocas, a veces muchas, pero vienen de tu mano. Gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tenemos un trabajo, porque tenemos una compañera, un compañero, porque nuestros hijos están bien, nuestros nietos y nietas están bien. Gracias porque tenemos un techo que nos cobija, Señor. Gracias porque tú estás siempre cerca. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hermanas, quiero invitarles a inclinar nuestros rostros para presentarnos ante el Señor y pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Señor amado, en esta hora, tú que nos conoces, nos presentamos ante tu presencia para dejar, oh Señor, nuestras vidas en tus manos, con nuestras faltas, con nuestras imperfecciones,
con nuestras actitudes, oh Señor, que no han estado bien ante tus ojos. Es por eso, oh Dios, que reconociendo de que somos hombres y mujeres pecadoras y pecadores, queremos, oh Padre Celestial, que en esta hora tú seas tomando nuestras vidas, que seas lavándonos, limpiándonos, para que podamos, Señor Jesucristo, seguir en esta reunión como tú te lo mereces, oh Señor Jesús. Es por eso, Padre, que reconociendo de que tú, oh Señor, nos has lavado y nos has limpiado, queremos darte las gracias porque tú, oh Señor, eres el único que puedes restaurarnos y así, oh Padre, seguir en esta reunión como realmente tú te lo mereces. Con palabras de seguridad nos levantamos de esta oración, reconociendo, Señor Jesucristo, que somos lavados y limpiados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, la cuarta parte y final de esta serie de conversaciones, exhortaciones y meditaciones sobre las cartas de Pablo la tendremos esta noche, basados en lo que la Escritura nos enseña y nos hace también poder mirarlas, observarlas, leerlas, estudiarlas, escudriñarlas. Es por eso que con mucha alegría y humildad esta noche compartiremos este estudio sobre las cartas personales de Pablo. Bendiciones. ¿Han visto anteriormente algunas lecturas de Timoteo, primera carta? Algunos versos de la carta a Tito, de Pablo a Tito, y también algunos versículos de la carta personal de Pablo a Filemón.
Pues bien, las cartas personales de Pablo, dijimos, están lejos de constituirse en ese tiempo temprano de la Iglesia en cartas teológicas. Nunca lo fueron. Fueron cartas personales, pero atendiendo una situación valiosísima e importante que era defender la fe. Entonces estas se constituyen en el canon que tenemos ahora en el Nuevo Testamento como valiosas para explicar que en los tiempos de Pablo subsistían problemas que podían dañar la fe. Y el avance del cristianismo no fue solamente un pregón, no fue una proclamación, no fue solo un avivamiento, sino que el cristianismo comenzó fuertemente con su ejemplo de amor y de transferir la enseñanza de Cristo en las iglesias que se constituían. Por eso, en la época de Pablo, al escribir estas misivas para sus amigos, Timoteo, Tito, Filemón, nos dan el respaldo de las situaciones que acontecían, luego las cosas delicadas que había que tratar, y por cierto, darle fuerza a una organización que hoy conocemos como iglesia, y que estos importantes hombres serían de gran utilidad para esa época. Pablo, entonces, escribe esforzadamente desde su pensamiento cristiano, fundamentalmente, de su experiencia con el Cristo, del mensaje que recibe, de lo que conoció del Espíritu que le ha sido revelado y de sus convicciones totalmente claras y precisas sobre la fe en Cristo Jesús, el Señor Mesías, el Hijo de Dios, que ha sido revelado a todos los hombres. Por eso, en esas situaciones en particular que acontecieron en la época cercana al 70 antes de su muerte y antes de sus viajes misioneros, que le correspondió palpar en el mismo sitio donde ellos visitaban, predicaban, vivían y experimentaban también la persecución, especialmente del grupo judaizante. Podemos entonces establecer algunas pautas para nuestra vida hoy. ¿Qué es la fortaleza escritural en nosotros? ¿Es toda la Biblia? ¿Es todo el Antiguo Testamento? ¿Es la ley? ¿Son los profetas antiguos? ¿Es también el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de Pablo, estas y las otras que escribe a las iglesias? ¿Es el Apocalipsis? ¿Dónde está nuestra fortaleza de la Escritura? La fortaleza en nosotros es la fe misma en Cristo, que no debemos recurrir a una palabra como la que en algún tiempo sostuvieron algunos, de interpretar, de revelar, de enseñar, de dar como ley, como estatutos para una iglesia que estaba viviendo su encuentro genuino con Cristo. Por lo que entonces hasta el día de hoy nuestra iglesia ha enseñado a partir del canon que conocemos, de los libros de la Biblia y la Biblia en sí como palabra de Dios, pero también debe reforzarse con nuestra experiencia personal con Cristo. Eso debe constituir nuestros primeros fundamentos de la fe personal de cada uno. Pablo entonces, al encargar a su amigo Timoteo, a su amigo Tito y escribir a su querido amigo Filemón, por una razón particular, especialmente en Filemón, por Onésimo, un esclavo, todo eso nos refuerza precisamente nuestra fe, en todos los ámbitos de la vida de unos y otros, de lo que se le encargó a Timoteo, lo que fue encomendado a Tito y lo que encarecidamente pide Pablo a Filemón.
Pues bien, nosotros entonces a partir de esas experiencias, de lo que hoy vemos, leemos y sabemos, podemos hablar con propiedad de que también nuestra fe tiene estos tintes de experiencia con Cristo y que es necesario entonces seguir caminando en medio de estas circunstancias, especialmente los días que vivimos. Es necesario que nuestra fe tenga alguna razón, alguna explicación y decir yo, en los momentos que vivo, en los tiempos que vivo, en los problemas que vivo, que estoy con Cristo. Hablemos entonces de que estos tres misioneros, aparte del gran misionero Pablo, también continuaron la línea de seguir fundando sobre la fe verdadera, que fue primero en los apóstoles y todos los discípulos que siguieron abrazando el cristianismo. Como nosotros hasta el día de hoy abrazamos también este maravilloso cristianismo que nos da alegría, especialmente por lo que tiene en el centro de su mensaje. Y el centro de su mensaje es Cristo mismo. Los diversos problemas que amenazaron el cristianismo en el primer siglo fueron diversos, no solo uno, sino que varios que tenían que ver con una cuestión cultural también, y de un paganismo que hoy lo identificamos de otra manera. Pero era obvio y era natural que en los tiempos de Pablo, en la época de los primeros cristianos, existiera esta mezcla de ideas, de religiones, de idolatría, de enseñanzas y doctrinas distintas. Por lo que se pueden individualizar algunos serios problemas que atentaban a la fe cristiana. Y lo que por sobre todo Pablo defendió siempre era establecer las verdades que los apóstoles de la voz de Jesús tomaron como enseñanza primera. Entonces había que preparar, había que enseñar y había que capacitar a otros misioneros, a otros testigos que pudieran también enseñar y proclamar las mismas verdades y la misma enseñanza que traía el Evangelio en Cristo. Hablemos de los tres entonces que estos estudios nos ha preocupado. Timoteo, que era parte de una familia importante conocida en Listra y que Pablo conoció en sus viajes. Le correspondió iniciarlo, también enseñarle. Por lo tanto, la presencia de Pablo constituyó no tan solo una admiración de Timoteo, sino que también seguirlo como su gran héroe. De algo que aprendía, de algo bueno, en lo que Timoteo fue preparado por su familia, muy conocedor de la palabra. Entonces esto también sirvió para que este grupo de misioneros pudiera seguir enseñando la correcta doctrina. Pablo nunca quiso en sus escritos establecer tratados teológicos que pudieran reemplazar los escritos que bien conocía del judaísmo o la escritura antigua que conocía de los profetas y principalmente la ley. Ya sabemos que él era un fariseo que de algún modo enceguecido por las ideas judaizantes de esos tiempos, ante la aparición de estos nuevos pensamientos que Cristo puso en el corazón de muchos, persiguió y trató de defender la ley especialmente. Pero eso en su conversión lo vemos reflejado como una comprensión y una revelación de Dios a su vida. Ocurrió lo mismo con Timoteo, ocurrió lo mismo con Tito, y seguro que ocurrió también con Filemón. Por eso que establece aquí una pauta importante, no tan solo para la enseñanza de la forma de creer en las cosas que deben creer los cristianos, sino estableció también una organización ordenada de lo que el cristianismo después
fue llevando a otros niveles para establecer lo que hoy conocemos como la Iglesia Universal de Cristo. Hasta el día de hoy podemos asegurar que la principal amenaza del cristianismo en los tiempos de Pablo fue el gnosticismo, y lo fue después. Algunos sostienen que el gnosticismo no se da tan fuerte en la época de Pablo, sino más bien en la época posterior a Pablo. Pero las cartas que aquí vemos y estudiamos nos dan cuenta que son graves, que la amenaza y las personas que ofendían la fe cristiana eran gnósticos o se creían superiores, conocedores de muchas verdades, y al final no conocían nada, no sabían nada. Lo que muchos de ellos también, enceguecidos por sus ideas, no lograban ver el mensaje de esperanza, de paz, de vida eterna, sobre todo resurrección, sobre todo de vida eterna, sobre todo del reino de Dios, cosas que no comprendían. Mas Pablo las hace evidentes en estas cartas y les ruega a sus colaboradores, Timoteo, Tito y a otros más, también a Filemón, que fueran fuertes en esas ideas que el cristianismo deseaba enseñar y no irse hacia los lados donde muchas otras ideas y otras idolatrías y otros comportamientos paganos también podían llevar, que podían también hacer caer al cristianismo solo en una filosofía muy vacía, o una más de las que habían en esos tiempos. Por eso que el cristianismo supera las filosofías de esos tiempos, y más aún del primer siglo, y que se fortalecieron después, que el cristianismo logró cubrir con un mensaje distinto, con una comprensión distinta de las ideas, especialmente de la cosmovisión, de lo que nos rodea. Y no fue tan solo la palabra que se traspasó o se legó a las generaciones siguientes, sino fue el comportamiento genuino de fidelidad a Dios en la comprensión de esta este nuevo mensaje, esta nueva vida que alcanzaban los que creían en Cristo. Y todo esto entonces llevó a siervos como Timoteo, Tito y Filemón a seguir los pasos de Pablo para lograr obtener lo que hoy, gracias a Dios, tenemos como nuestra doctrina centrada en Cristo principalmente. Timoteo conoció muy de joven, casi niño, a Pablo, y esto lo llevó a su interés por conocer más de lo que Pablo enseñaba y predicaba, y por lo que se entusiasmó tanto para que pudiera entonces sentir un apego profundo a la fe cristiana, y al hacerse tal como prosélito, ¿no? Al hacerse de la familia de Pablo y de los seguidores de Cristo, pudieron entonces sentir que también era de un grupo especial, que Pablo después reconoce en él una gran capacidad para misionar, especialmente predicar, enseñar y pastorear, ¿no? Y esas son cualidades que Pablo y el Señor especialmente observa en aquellos que están decididos a seguir a Cristo y para servirle también en su iglesia. Aunque era muy joven, Timoteo, en todo su entusiasmo como un buen muchacho, aprendió mucho de Pablo para continuar de esa manera sus pasos, y pudiera entonces así también tener éxito su cometido como encargado, como mensajero especialmente, no tan solo como aquel que llevaba la misiva o para un lugar y otro,
sino que también para ayudarle a sostener la obra que también Pablo estaba iniciando de una manera ascendente. Fue fundamental la aparición de Timoteo en las misiones de Pablo y en la obra en general posterior a los viajes misioneros, ¿no? Sino que donde él quedaba detenido, especialmente prisionero, castigado, perseguido, cuando debió huir. Muchas veces su amigo Timoteo fue el que estuvo acompañándole para sostenerle en sus misiones y en su encarcelamiento o en sus sufrimientos y martirios por el cristianismo. Todo eso hizo a un mejor siervo a Timoteo. Y vemos también entonces que él da buen resultado por las cartas que él recibe de su amigo Pablo, exhortándole a que siga fiel, a que persista en aquello que, para lo cual fue llamado, en que sea también coherente con lo para lo cual fue llamado y para lo que él está predicando, enseñando y exhortando, ¿no? El, el grupo especial que Pablo podía contar como su gran apoyo en las misiones no eran muchos. Generalmente era un grupo estrecho de colaboradores, pero importantes. No era un gran respaldo multitudinario que tenía Pablo como misionero, porque en esa época debió en muchas oportunidades lidiar solo. Algunas veces acompañado solo de Lucas y otras veces con Timoteo, con Bernabé y con sus nuevos amigos que conocía al convertirse la gente a Cristo, fue también rodeándose de buenos colaboradores que fueron también enviados a la obra. Por eso que Timoteo fue un gran respaldo para Pablo, así como fue Tito. En resumen, Timoteo tenía un carácter muy valioso para enfrentar situaciones difíciles, para solucionar problemas complicados, sin él tener una representación que le otorgaban los ancianos de la iglesia o los líderes que habían en Jerusalén o en otra parte. Ni el mismo Pablo le otorgaba alguna condición o algún puesto especial, sino fue con el transcurso de los años que ellos se hicieron también importantes para la obra cuando continuaron después que Pablo muriera, cuando ya no estaba. Fue tal cual Jesús cuando instruye a sus discípulos, él cuando ya no estaba con ellos, entendieron que debían continuar la obra. Y fue así como Pablo también sucedió tales iniciativas apostólicas. Él continúa también con sus colaboradores, instruyéndoles, preparándoles y enviándoles a que hiciera la tarea. Así como Pablo confiaba en Timoteo por su carácter y su personalidad para enfrentar problemas difíciles que habían en las iglesias donde él fundaba, también lo fue Tito para demostrar en su calidad humana verdaderamente cristiana, buen creyente, fiel y justo varón, es que él entonces también le encarga muchas tareas importantes que se detallan en el libro de Tito. Estas tenían que ver con las condiciones personales y las cualidades especiales de cada uno de los que servían en la iglesia. Y esto constituyó entonces, al fin entendemos que constituyó una pauta pastoral para los que servían en la iglesia y los que se encargaban de las cosas del Señor. Esto constituyó, al canonizar estos libros, por cierto, una pauta fundamental para la formación de los líderes de la iglesia.
Son entonces estas cartas importantes en el sentido de dar una fuerza a lo que es nuestra fe, a establecer claramente lo que es el credo, lo que después en algunos años posteriores se establecerá como el credo final de la Iglesia en los concilios siguientes, y luego para organizar debidamente la Iglesia del Señor, que cada vez más tomaba importancia no tan solo en el ámbito de la fe o de las religiones, sino en el ámbito global, para establecer un nuevo orden en el mundo, a partir de la fuerza que tenía el Imperio Romano y su incidencia en las cosas del mundo conocido. Eso es quizá lo más valioso que hoy establecemos finalmente como el trabajo de estos misioneros, apóstoles y siervos del Señor que nos dejaron a nosotros. Finalmente, en la carta a Filemón, que es una misiva personal muy, muy íntima y muy específica en cuanto al tema del caso Onésimo. Esto va a establecer también cómo un siervo puede instruir a otro de cómo tratar al prójimo en la condición que esté. Porque la iglesia de esos tiempos, que avanzaba rápidamente y su crecimiento era importante, se conformaba con o de muchos esclavos, muchos extranjeros, muchos griegos, muchos judíos, que eso significaba entonces que era necesario constituir un sentido de unidad al sentir que de diferentes creencias podía haber alguna división. Esto permitió entonces una coherencia, permitió una unidad más férrea, permitió un mensaje más parejo o universal para todos, en las palabras y en los términos de Pablo, para que esto fuera entendida la libertad en Cristo o la salvación en Cristo, no tan solo para unos, sino para todos, para establecer así un lineamiento de la fe cristiana que tendría desde el comienzo, desde el inicio de los tiempos, un deseo de Dios de salvar la humanidad, establecerlo aquí también en el nacimiento del cristianismo que hoy conocemos, para que todos también hasta el día de hoy entendamos que en Cristo no hay separación, no hay discriminación, todos somos uno en Cristo, como lo enseña a los Gálatas. Ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno. Quizá esto, hermanos y hermanas, nos ayude a pensar seriamente en el cristianismo que vivimos nosotros hoy en día. Nada ha cambiado en cuanto a la doctrina, a la palabra, a las enseñanzas apostólicas, pero sí es necesario renovar nuestros pensamientos para los tiempos que vivimos. Somos llamados a ser misioneros en estos tiempos, en la base de la fe que tenemos, en el credo fundamental de nuestra fe. Para estos tiempos, sepamos defender lo que creemos de Cristo, porque hay muchas enseñanzas que se han divulgado en estos tiempos y se seguirán divulgando, y que es necesario ser fuertes y firmes en que nuestra fe centrada en Cristo es el camino a Dios y es el único camino que hay para salvarnos. Quizás no es nuevo, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo establecemos? ¿Cómo somos fieles a estas enseñanzas de estos misioneros?
¿Cómo somos fieles al sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, para continuar esta misión que tenemos en el mundo? ¿Cómo somos fieles al deseo primario de Dios de que seamos nosotros salvos y que todo el mundo se salve por Cristo Jesús? ¿Cómo enseñamos un camino si nosotros andamos por otro? ¿O si andamos medianamente en los caminos y otras veces en caminos distintos? ¿Cómo podemos seguir mostrando el camino, el curso de la vida de los que van a ser salvos? Por la gracia de Dios, porque Él nos ha perdonado y porque Cristo murió por nosotros. ¿Podemos vivir entonces esta fe verdaderamente apegados a las enseñanzas de los apóstoles en nuestros tiempos? Son, por cierto, estas enseñanzas todavía vigentes y son contingentes también a los tiempos que vivimos, necesarias que se recuerden, necesarias que se guarden, necesarias que se enseñen. Hermanos y hermanas, es necesario escribir a partir de ahora una carta también para que nosotros podamos seguir anunciando el reino, anunciando las bondades del reino, anunciando vida eterna, anunciando nueva vida. Es necesario que en estos tiempos tengamos claro que hay otros que necesitan urgentemente ser animados para seguir la batalla. Es necesario dejar, no de una manera escrita como los antiguos escribían. Hoy tenemos muchas formas de escribir o de enviar un mensaje por un aparatito, por una forma digital, de una manera virtual, de muchas maneras. Es necesario escribir cartas que afirmen la fe de otros que están flaqueando, que afirmen el caminar de algunos que están cansados, que apoyen a los que siguen firmes defendiendo nuestra fe. Para eso está la Iglesia, para que sigamos adelante mostrando al mundo que somos la Iglesia verdadera de Cristo. Dios nos ayude y nos bendiga a leer su palabra y sus enseñanzas como una riqueza en nuestros corazones y en nuestro intelecto, que sepamos entonces mostrar al mundo el mensaje verdadero de esperanza y vida eterna. Amén. Tengo un amigo, Cristo el Señor. Yo le bendigo con mi loor, porque en el mundo nadie como Él es en mi paciente y fiel, Cristo mi amigo, ya tuyo soy.
amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Damos las gracias a nuestro Señor Jesús por el privilegio de haber podido escudriñar su palabra, y ya para ir terminando esta reunión de estudio bíblico, vamos a orar al Señor para que podamos retirarnos descansados y fortalecidos en Él. Les invito a orar. Amado Señor, una vez más vamos ante tu presencia, primeramente dándote las gracias por la palabra, oh Señor, escudriñada en este día, por los alimentos que tú nos diste, por la salud que tú nos das, por todo, oh Padre, lo que tú, oh Señor, en tu inmenso amor, entregas a cada una de nuestras vidas. Es por eso, oh Dios, que con la confianza que tenemos en ti en esta hora, una vez más vamos ante tu presencia para dejar, oh buen Dios, a aquellos hermanas y hermanos que están delicados de salud. En este día les dejamos en tus manos. Aquellos hermanos y hermanas ancianas y mayores de nuestra iglesia, para que tú también, Señor, les guardes y les bendigas. Para que tú, oh Padre, seas con cada pequeño, oh Señor, de nuestra iglesia. Para que tú seas, oh Dios del cielo, desde el mayor hasta el menor. Para que tú, oh Señor, en cada hogar que es parte de nuestra iglesia, te pasees en esta hora y acaricies a cada uno de mis hermanos, hermanas, y a esos pequeños, Señor Jesucristo, que también, oh Padre, son parte de nuestra iglesia. Tú sabes, oh Señor Jesús, la necesidad de cada uno de ellos. Tú sabes, oh Señor Jesús, dónde es necesaria la salud. Tú sabes, oh Padre, dónde es necesaria la bendición sobre las despensas. Tú sabes, oh Padre, dónde es necesaria la bendición en nuestros sueldos, en nuestros ingresos. Tú sabes, oh Padre, todo. Y es por eso que en esta hora, oh Señor, pedimos que no se te escape ninguno de nuestros hermanos y hermanas de esta iglesia, oh Señor, de San Bernardo, para que tú, oh Padre, con tu inmenso amor, seas derramando, oh Señor Jesucristo, bendiciones, oh Señor Jesús, en cada uno de nuestros hogares. Y no solamente los nuestros, Señor, sino que los que están también detrás de cada uno de nosotros. Nuestros padres, nuestras madres, oh Señor, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, hijas, nuestros nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, oh Dios del cielo, abuelitas, Padre Celestial, o abuelitos. Tú lo conoces todo, Señor, y es por eso que en esta hora yo te pido, Padre Celestial, que tu mano misericordiosa en esta hora sea, Padre Celestial, tocando cada una de nuestras vidas para que podamos sentir que tu presencia santa, oh Señor, en esta hora, oh Padre, nos toca, nos renueva, nos bendice, que nos sana, oh Señor, porque tú eres un Dios de amor en esta hora, oh Señor. Dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, para que una vez más tú, Señor Jesucristo, nos unjas desde la mollera hasta los pies, para que tú una vez más, Señor, nos abraces, Padre Celestial, con esas manos blancas, limpias y puras que solamente tú tienes. Y en esta hora, oh Señor, pueden extenderse de lo alto del cielo para tocarnos, oh Señor, y levantarnos fortalecidos, oh Señor, en ti.
y renovados en ti, oh Padre, para continuar con esa tarea con la que tú, oh Señor, nos has enviado a hacer y que has puesto en nuestras manos. Porque confiamos en ti, en esta hora doblamos rodilla para que este Chile también salga, Padre Celestial, lentamente, Padre bendito, de esta pandemia, oh Señor Jesús. Paséate, oh Dios, desde Arica hasta Punta Arenas, para que, oh Señor Jesucristo, este país pueda salir adelante, para que aquellos que necesitan el pan, tú, oh Señor, proveas, para que aquellos, oh Señor Jesús, que necesitan el abrigo, también puedan recibir, oh Señor Jesús, ese abrigo que solo tú puedes proveer, moviendo manos y siendo ese Dios de misericordia que siempre provee de todo aquello que necesitamos. Dejamos, oh Señor, este país en tus manos, a nuestros gobernantes, a nuestros pastores, a nuestros superintendentes, nuestros obispos, para que tú les des sabiduría. Oh Señor del cielo, en esta hora que ya estamos terminando, oh Señor, esta reunión, donde solamente tenemos palabras de gratitud para con cada uno de nosotros, en esta hora, oh Dios, queremos también retirarnos a nuestros hogares, pero queremos hacerlo con esa bendición que solamente tú puedes extender de lo alto, que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.